Cumbres borrascosas, de Emily Bronte. Cumbres borrascosas es una novela de la escritora británica Emily Bronte, publicada en 1847, originalmente firmada con el seudónimo Alice Bell. La obra destacó por su estructura narrativa y por la oscuridad de su historia. Si bien la recepción no fue muy entusiasta al principio, pronto se convirtió en un clásico de la literatura occidental. El argumento de la novela gira en torno a las pasiones, el desprecio y la venganza. Adoptado por la familia Earnshaw, el niño Heathcliff sufre el desprecio de familiares, criados y vecinos. Además, padece rechazo de Catherine, quien, a pesar de corresponderle, opta por un matrimonio de conveniencia. Entonces, Heathcliff trama su venganza. Veamos a continuación el resumen, el análisis y los personajes de esta novela. Como bien decíamos, comenzamos con el resumen. Lockwood es el nuevo inquilino de la granja de los Tordos, propiedad de Heathcliff. A fin de concretar los detalles del arriendo, visita a Heathcliff en su residencia llamada Cumbres Borrascosas. Dada la hostilidad con la que es recibido, le pide a la ama de llaves de la granja, Nellie Dean, que le explique la razón, y ésta procede a contarle la historia familiar. El origen de una historia de venganza. En la casa Cumbres Borrascosas vive la familia Earnshaw, formada por el señor y la señora Earnshaw y sus dos hijos, Heathcliff, de 14 años de edad, y Catherine, de 6 años. Sus vecinos son los Linton, quienes viven en la granja de los Tordos y tienen 2 hijos llamados Edgar e Isabella. El señor Earnshaw adopta a un niño gitano de unos 7 años llamado Heathcliff. Este sufre rechazo de Heathcliff y comienza a albergar resentimiento. En cambio, Catherine se hace su amiga inseparable. Heathcliff se va a estudiar fuera y solo regresa a la muerte de su padre, ya casado con Francis. Poco después, Francis muere al dar a luz a su hijo Hareton. Desesperado, Heathcliff se entrega al vicio y al despilfarro y se vuelve un déspota contra su propio hijo. El comportamiento de Heathcliff aísla socialmente a la familia. Solo Edgar Linton los frecuenta, pues está interesado en casarse con la señorita Catherine. La joven le confiesa a la señora Dean que realmente ama a Heathcliff, pero que se casará con Edgar, ya que una unión con Heathcliff la rebajaría. Heathcliff escucha la conversación y abandona la casa sin aviso, decidido a cobrar venganza contra todos. El matrimonio entre Edgar y Catherine. Edgar y Catherine se casan y toman a Nellie Dean como criada de la granja de los Tordos. Heathcliff regresa enriquecido y los visita. Luego se instala en Cumbres Borrascosas. Gracias al interés que despierta en Heathcliff, Heathcliff se propone perderlo en el vicio y despilfarro para apoderarse de sus bienes, así como destruir cualquier perspectiva de futuro a Hareton. Isabella Linton se enamora de Heathcliff, huye con él y se casan, sin advertir que es parte de su venganza. Esto es ocasión de desencuentros entre Catherine y su marido. Catherine cae gravemente enferma mientras espera un bebé de Edgar. El nacimiento de Cathy y Linton. Meses después, Heathcliff regresa y visita a Catherine, pero el encuentro da cabo de su salud. Catherine fallece al dar a luz a su hija, quien recibe su mismo nombre, Catherine, aunque la llaman Cathy. Isabella descubre que Heathcliff es un hombre maligno y violento. Logra huir a Londres, donde da a luz al único hijo de esta unión, y lo llaman Linton. Linton no sabrá de su padre hasta 12 años después, cuando la muerte de Isabella lo obliga a ir a Cumbres Borrascosas. Linton, instrumento de venganza. Cathy conoce accidentalmente Cumbres Borrascosas y entabla contacto con Hareton. Al principio le atrae, pero sus rudos modales y su ignorancia le hacen despreciarlo.
Poco después, Linton se establece en Cumbres Borrascosas y Cathy decide frecuentarlo. Heathcliff ve la oportunidad de casarlos para apoderarse de la granja de los tordos. Entretanto, Hindley muere arruinado y Cumbres Borrascosas pasa a manos de Heathcliff y más tarde Edgar Linton cae enfermo y Heathcliff retiene a Cathy bajo chantaje para forzar el matrimonio. Cuando fallece Edgar, Linton hereda sus bienes y los traspasa a su padre antes de morir poco después. Heathcliff le ordena a Cathy ir a vivir a Cumbres Borrascosas so pretexto de alquilar la casa. El amor entre Cathy y Hareton y el fin de Heathcliff. Cathy comienza a descubrir el lado noble de Hareton pese a su rudeza y falta de educación. Le pide perdón por las humillaciones que le propinó en el pasado y comienza a educarlo en casa. Los jóvenes se enamoran. Heathcliff ve que su propósito de venganza se va al garete y esta unión se consuma. Sin embargo, pierde el interés de continuar su venganza, fascinado y atormentado a la vez por las visiones de Catherine y el anuncio de su muerte. Finalmente, fallece y es enterrado junto a Catherine y Edgar Linton. Cathy Linton y Hareton deciden casarse y ocupar la granja de los tordos. Lockwood debe marcharse. Damos paso así al análisis de esta obra. La novela Cumbres Borrascosas destaca por diversos elementos en cuanto a la forma. Bronte usa dos voces narrativas principales, aunque eventualmente incluye otras. Asimismo, se puede distinguir dos momentos narrativos: la historia de Heathcliff y Catherine y la historia de Cathy Linton y Hareton. En cuanto al tema, la violencia y la atmósfera oscura de los personajes la aproxima a la literatura gótica en plena época victoriana. Continuamos con la estructura narrativa de esta obra. Cumbres Borrascosas comienza con la voz de un narrador en primera persona, en la voz del personaje Lockwood. Tan pronto éste le pide a su ama de llaves, Nellie Dean, que le cuente la historia de la casa de Cumbres Borrascosas, esta se vuelve la voz narradora principal. Más adelante, el relato de la señora Dean incluye otras voces narrativas, como una de esas muñecas rusas llamadas matrioscas. Vemos una narración dentro de otra. Este recurso le sirve a Bronte para justificar el conocimiento de detalles que ni siquiera Lockwood ni Nellie Dean habrían podido conocer. Esto nos lleva a una conclusión lógica. Todo el relato es un gran texto testimonial, donde cada personaje cuenta lo que ha visto en el pasado. La suma de todas las voces nos permite construir una perspectiva de la totalidad de la historia. La estructura que desarrolla Bronte ya se había visto antes en la historia de la literatura, pero no era frecuente en una novela, sino más bien en compendios de cuentos. Por ejemplo, en el Decamerón, de Boccaccio, y Las Mil y una Noches, donde una historia global enmarca y justifica el relato de cuentos muy diversos entre sí. Continuamos con la voz narradora principal. La voz narradora predominante es la de Nellie Dean, quien es la criada de ambas casas en momentos diferentes de la historia. Nellie creció entre los Hershaw, de modo que tiene un conocimiento muy cercano de la psicología de cada miembro de esa familia. Este conocimiento le permite actuar no solo como narradora, sino como intérprete y sancionadora de las acciones de los personajes. La señora Dean no reprime ni sus juicios ni sus sentimientos sobre el comportamiento de los personajes y el curso de las acciones. Esta característica representa de algún modo el nacimiento de la voz emotiva en la narrativa. El tratamiento del tema. Cumbres Borrascosas ofrece un retrato de una familia venida a la ruina a causa del orgullo, la prepotencia y la venganza. La atmósfera que se construye es oscura y cargada de una intensa violencia. Todos los personajes la sufren, las pasiones son las protagonistas, pero la violencia es el hilo que ata todos los males de la historia. Esto contrasta con lo que se supone
es un ambiente regido por las tradiciones religiosas. A pesar de que la religión se refiere, la espiritualidad no tiene entrada en Cumbres Borrascosas, sino el dominio de los apetitos emocionales, la pasión reprimida y la exacerbación del orgullo, la violencia y el revanchismo. En todo caso, la única espiritualidad que entra a través del personaje de José es la que centra su atención en el pecado y en la recriminación. La familia es otro aspecto temático abordado en la novela. Vemos la contraposición entre la familia Earnshaw y la familia Linton. En los primeros parece dominar una cierta tiranía entre el principio y, de hecho, parte del resentimiento de Hindley hacia Heathcliff, que se relaciona con lo que ve a su padre como un tirano con él, pero como un consentidor de Heathcliff. En contraste, los Linton aparentan ser una familia de buenas maneras y afectuosa entre ellos. La educación también hace su aparición como tema. Cuando la narradora refiere el modo en que Hareton es criado, suele llamarlo como un salvaje. Vemos pues cómo se manifiesta una tensión entre la civilización y la barbarie, donde lo bárbaro es la ignorancia. La estructura social y sus costumbres juegan un importante papel. De ellas brotan los prejuicios de los personajes Heathcliff. Hablaremos un poco de Cumbres Borrascosas y la Granja de los Tordos. Hay un importante simbolismo también en los espacios donde se desarrollan los personajes, claramente reflejado en los nombres de las casas. Cumbres Borrascosas y la Granja de los Tordos. Como podemos adivinar, en la primera reina el caos y la inestabilidad, tal como los vientos que le azotaban. En cambio, en la segunda se anuncia un ambiente de apacible tranquilidad, en la que los personajes parecen desarrollarse sin mayores complicaciones. Si los Linton no salen de la granja, pues están a salvo. Pero tan pronto cruzan a los linderos de Cumbres Borrascosas, o en cuanto los Earnshaw los interceptan en casa, se espanta la paz de sus vidas. Me ha parecido interesante hacer un breve inciso de las pasiones en el desarrollo de los personajes. En la novela asistimos al envilecimiento paulatino de los personajes, en un ambiente social en el que los jóvenes de cada casa se sienten autorizados a humillar a los otros en nombre de su educación o de su linaje, sea que obren por hábito o por mala intención. Esta pretensión de superioridad resiste la presencia de quien consideran un advenedizo. En este caso es Heathcliff. Más pronto que tarde, Heathcliff pasa de ser una víctima a ser el victimario, diseminando así el sufrimiento por donde pasa con premeditación y alevosía. Cultiva su propia infelicidad y no advierte que, pese a su pretensión de control, eventualmente perderá su influencia en los otros y caerá víctima de su propia maldad, casi un anuncio de su locura. El amor entre Heathcliff y Catherine actúa como un catalizador del mal en lugar del bien. La pasión entre ellos, además de verse frustrada por el tropel de convenciones sociales y la falta de oportunidad, es en sí misma destructiva. Pero cabe preguntarse, ¿es el amor entre ambos la fuente de los conflictos en Cumbres Borrascosas? Todo parece indicar que no, ya que antes de que Heathcliff conociera el rechazo de Catherine, anhelaba la venganza contra Hindley. Así, aunque hay una batalla entre el amor y el odio, que no es otra cosa que una batalla entre el bien y el mal, esta no nace de la relación entre los orgullosos amantes, sino en el desafío al orden social, introducido con la adopción de Heathcliff. Desde la perspectiva de Hindley, es un hermano ilegítimo que amenaza su fortuna. Desde la perspectiva de Catherine, amenaza su estatus social al no poder proveerle de un apellido, ya que ni siquiera lo tiene. Desde la perspectiva de los Linton, es un gitano advenedizo
al que miran con prejuicio y temor. Así es que podremos decir que el amor es el principio y el fin de la historia. A pesar de que la violencia domina el relato, la historia de la Casa de las Cumbres Borrascosas comienza y termina con un acto de amor. Su inicio está en la adopción amorosa de Heathcliff por parte del señor Earnshaw, y su fin está en la relación entre Cathy Linton y Hareton, que echa por tierra los vanos esfuerzos de venganza de Heathcliff. En esta atmósfera destacan dos personajes de la segunda generación, Hareton, Earnshaw y Cathy Linton. Desde el momento que conoce a Cathy, Hareton, que ha sido criado como un ignorante, sus sentimientos hacia Cathy se hacen buscar su dignificación. Todo lo dicho da cuenta de que, aunque Cumbres Borrascosas se enmarca en un conflicto familiar y social, el conflicto entre las pasiones es lo que mueve los hilos de la historia. Pasamos a estudiar los personajes de Cumbres Borrascosas. El primero de los personajes que encontramos es Heathcliff, protagonista, hijo adoptivo de la familia Earnshaw. Desea vengarse de la familia y de sus vecinos, los Linton. No se le conoce apellido. Catherine Earnshaw, hija menor de los Earnshaw, se enamora de Heathcliff, pero se casa con Edgar Linton. Hindley Earnshaw, hijo mayor de los Earnshaw, heredero de la fortuna familiar, es el que rechaza y humilla a Heathcliff desde su llegada. Esposo de Frances y padre de Hareton. Edgar Linton, hijo mayor de los Linton y joven vecino de los Earnshaw, que habita en la granja de los Tordos. Se enamora de Catherine Earnshaw y se casan, padre de Catherine, Cathy Linton. Isabella Linton, hermana de Edgar Linton, se casa con Heathcliff, pero huye al descubrir sus malos tratos. Tiene un hijo con él, al que llama Linton. Hareton Earnshaw, hijo único de Hindley, maltratado por su padre y menospreciado constantemente por Heathcliff, quien impide su educación y lo somete a trato de servidumbre deliberadamente. Acaba por contraer matrimonio con Catherine Linton. Catherine o Cathy Linton, hija de Edgar Linton y Catherine Earnshaw, prima de Linton, Earnshaw y Hareton Earnshaw. Cree enamorarse de Linton, pero en realidad ama a Hareton, con quien acaba por casarse. Helen o Nellie Dean es la ama de llave de Cumbres Borrascosas y de la granja de los Tordos. Joseph, sirviente de Cumbres Borrascosas, de amargo carácter y profunda devoción religiosa. El señor Earnshaw, padre de Hindley, Catherine y Heathcliff, fue severo con Hindley y protector de Heathcliff. Luke Wood, inquilino de la granja de los Tordos. Luego tenemos otros personajes como por ejemplo el doctor Kenneth, Cilao, Miguel, la señora Earnshaw, el señor y la señora Linton, el señor Green y James Branderham.